hablando un poco de los anillos aromáticos, ¿sí? Solo que visto desde las sustituciones nucleofílicas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de alguna reacción, ¿no? Vamos a ver, la idea es tener un buen grupo saliente, digamos, hacer una sustitución sobre P3, sino una sustitución sobre carbón aromático. Vamos a probarles un poco acá, digamos, eh, acá con una X. Este grupo es el que debería ser un muy buen grupo saliente, ¿sí? Y digamos, yo necesitaría pensar un poco en el nucleófilo, ¿sí? Que podría reaccionar acá. Entonces, esas dos cosas son sumamente importantes, ¿sí? Tanto el buen grupo saliente como el nucleófilo, ¿sí? Entonces vamos a hacer una sustitución, digamos, de este X por este nucleófilo, ¿sí? Una sustitución nucleofílica aromática. Para ello necesitamos hacer algunas cosas, ¿sí? Entonces, pensemos un poco en el estado de transición, ¿no? En el intermediario será similar o cuando tenemos, digamos, un complejo sigma o va a entrar un electrófilo. Entonces, bueno, primero saber de que no es una sustitución nucleofílica como las que ustedes observaban en orgánica 1 con, digamos, carbono sp3, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven acá la reacción de SN1, ¿sí? Que vamos a ver de mejor forma en la orgánica 2, digamos, tiene pensado que yo tengo un orbital de antienlace, digamos, y que ahí se va la reacción y este va a ser un buen grupo saliente y se va a ir, ¿sí? Entonces, tampoco podemos pensar en un cation fílico, ¿sí? Porque recuérdense que este cation debería estar en un orbital P, ¿sí? No estaría conjugado con toda la nube pi. Entonces tampoco es algo que nosotros tengamos muy factible, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en otras posibilidades, ¿sí? ¿Qué otras posibilidades? Pues algún otro intermediario que nos permita, sí, poder predecir esta reacción. Entonces, ninguna de estas dos, pues, nos podría funcionar. Vamos a pensar en otras posibilidades, ¿sí? Veamos qué posibilidades podríamos tener. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de reacciones. ¿Sí? Vean que el grupo saliente ya está marcado en amarillo, ¿sí? Y noten que en todas la reacción ocurre mejor si yo le agrego grupos electrón atractor de electrones, ¿sí? Eso nos va a ayudar a pensar en un intermediario, ¿sí? O en un estado de transición, ¿sí? Veamos acá, por ejemplo, acá yo tengo un grupo nitro, ¿sí? Resulta ser que cuando yo tengo solo un grupo nitro, la reacción la tengo que hacer a un pH de 14, es decir, concentración de OHs de 160 centígrados, cual es alto, ¿sí? Para lograr para-nitrofenol. Ahora bien, podría ser la reacción, eh, podría ser yo la reacción, digamos, con dos grupos nitro. Por ejemplo, yo podría tener acá dos grupos nitro, uno en orto, digamos, al grupo saliente, y otro en cloro. Perdón, otro en para, perdón, el cloro es el grupo saliente. Vean que acá baja un poco el pH, sí, el pH ya lo puedo hacer a 10,
Es decir, la concentración de iones OH va a ser menor. Y la reacción también la hago a una temperatura menor de 100 grados centígrados, ¿sí? Lo cual es bastante bueno. ¿Sí? Veamos entonces que va a depender mucho del grupo electronatractor. Ahora bien, cuando tengo esto, por ejemplo, vean que acá yo voy a tener 3 grupos nitro en orto, digamos. Ups, a ver, así en orto y en par. Vean que la reacción la puedo hacer a pH 7, es decir, no es una concentración grande de OH menos, sino con el producto iónico, digamos, del agua, ¿sí? A pH 7 me basta. Y con calentar ligeramente a 40 grados, vean, no es una temperatura mucho menor a la de las anteriores reacciones, yo podría tener muy bien ácido pícrico. Entonces, noten mucho estas condiciones, ¿no? Esto nos va a ayudar un poco a definir el intermediario, ¿sí? De la reacción. Bien, entonces el complejo sigma ahora ya no se va a llamar complejo sigma o ion arenio o catión, ¿no? Sino va a ser, obviamente, a ser aniónico, ¿sí? Digamos que es un complejo de Meisenheimer, ¿sí? Este complejo, sí, es un poco distinto, digamos. Lo que va a ocurrir, si ustedes ven, es que este nucleófilo va a reaccionar, ¿sí? Con el anillo aromático. Noten que la reacción es de sustitución, es decir, vamos a formar un nuevo enlace sigma, ¿sí? Vean que también es medio complejo sigma, ¿no? Que estoy formando un nuevo enlace sigma, carbono nucleófilo. Solo que en vez de tener un carbocatión, obviamente los electrones, ¿sí? Digamos, que se compartían, van a formar un carbanión. ¿Sí? Ese carbanión, digamos, acá lo podemos tener, digamos, como estructuras resonantes, ¿sí? Y lo podemos deslocalizar en orto y en para, ¿sí? Muy parecido a nuestro complejo sigma, ¿sí? Catiónico, ¿sí? Solo que este nuevo de Meisenheimer, o si alguien sabe alemán, pero pronunciará mejor que yo, debe tener, digamos, grupos electroatractores, ¿sí? Son sumamente importantes. Veamos acá, pues más o menos vemos lo mismo, algo de química computacional, viendo HOMO y LUMO, sí, vemos que la mayoría o las, digamos, la carga está más o menos un 25% acá, 25% acá, 30% acá y el restante en posiciones meta. Entonces no es absoluto, sí, pero nos predice las reacciones, ¿sí? O nos predice por qué, perdón, por qué si yo coloco un grupo nitro en orto, va a ser mejor que si yo lo colocara en meta. Digamos, va a ser diferente a si yo coloco esto en meta, ¿sí? Vean que no es lo mismo tenerlo en orto, el grupo de electrón atractor, donde está el 25% de la carga, el tiempo, digamos, a tenerlo en meta. La reacción va a ser más rápida en orto. Ojo con esto, ¿sí? Bien, entonces el grupo electrón atractor, ¿sí? Estabilizará este complejo, ¿no? Digamos, aquí hay algunas pruebas, digamos, de que si se ha logrado aislar, ¿sí? Pues ahí están más o menos algunas pruebas de intermediario. Si ustedes ven, aquí está más o menos la prueba, ¿sí? Se puede aislar esta cosa, ¿sí? Que es una prueba que el carbanión se localiza acá. Es una prueba, digamos, factual que existe este complejo y que es una buena teoría para decir que la reacción ocurre ahí. No así con las sales de diatonio, que ya vimos que hay algunas propuestas, pero ninguna así totalmente aceptada o con suficiente evidencia factual.
Bien, entonces acá tenemos al final, en resumen, aquí hay perdón, este es un trabajo, lo siento, obviamente, acá ustedes tienen un mal grupo saliente, ¿sí? No sé si lo notan, es un grupo metoxilo, y ese grupo no es buen grupo saliente, entonces la carga va a jugar entre orto y para, ¿no? Estás para aquí. Entonces, digamos que se puede aislar este carbanión. Otra prueba más que el mecanismo que estamos proponiendo, pues tiene su evidencia y que es una evidencia más que existe este tipo de reacciones vía este mecanismo. Después vamos a ver otro mecanismo, ¿sí? Que es un poco distinto, ¿sí? Lo que propone. Bien, pues algunos ejemplos, siempre del libro de Paula Yurkanis Bruis, ¿sí? Podemos observar acá, digamos, tenemos a flúor, que no es un buen grupo saliente que se diga, pero que con estas condiciones podemos hacer la reacción de sustitución nucleofílica aromática. Podríamos también tener algún otro ejemplo. Por ejemplo, acá tengo a un bromuro de arilo, en el cual posee los grupos nitro, siempre en orto y en para, ¿sí? Entonces la reacción se vuelve bastante favorecida, ¿sí? Y el nucleófilo va a ser este, ¿sí? Este reaccionaría acá, digamos, en este carbono, como su flechita, ¿no? Eh, y entonces podríamos tener este otro compuesto que obviamente necesitaría una base, ya sea que ustedes agreguen un exceso, digamos, de esta base, y que yo lo colocara en exceso, ¿sí? Para después poder perder este protón, ¿sí? Eh, este protón. Bien, pues aquí digamos el N-etil 2,4 dinitroanilina, ¿sí? Es un bonito ejemplo. Acá hay otro ejemplo, digamos acá el grupo saliente es un sulfoéster, eh, digamos, ustedes acá tienen lo mismo, un buen grupo saliente, digamos, como azufre, ¿sí? E igual, ¿no? Este podría venir y reaccionar acá y eventualmente, digamos, el protón, ¿sí? Perdón, el grupo saliente se perdería. Es una reacción clásica, reacciones clásicas, ¿sí? Digamos, esta reacción es del libro, digamos, es una reacción que aparece en el libro de Morrison y creo que aparece en el libro de Pine, digamos, donde ustedes tenían esto, ¿no? Y resulta ser que después se obtuvo esto, ¿no? Es muy venenoso, digamos, este compuesto, ¿sí? Y digamos que se puede obtener a partir de los moles de este. Si ustedes notan, si ustedes tuvieran 2 moles, este oxígeno, al estar en hidróxido de sodio, podría comportarse como un fenóxido, ¿sí? Dicho fenóxido podría reaccionar nuevamente, ¿sí? Con otro mol de cloro, digamos, con el cloro en otra molécula. Ups. Con el cloro en otra molécula, ¿sí? Podría darse la reacción de un OH con el otro cloro y viceversa. Y así ustedes obtendrían este compuesto. También, sí, y esta es una reacción también bastante clásica. Ya después vamos a ver, esto se llama 2,4 dinitrofenilhidracina, ¿sí? Que creo que algunos lo usaban como prueba de carbonilos, de ser un derivado, ¿sí? Entonces, este compuesto es fácil de hacer si yo tengo este sustrato, 2,4 dinitroclorobenceno, ¿sí? Si yo tengo esto, pues entonces solo podría hacerlo reaccionar
con 2 moles de hidracina, ¿sí? Alguien se preguntará, ¿por qué 2 moles? ¿Por qué no solo 1 mol? Bueno, recuérdense que la anilina, a la hora de reaccionar, formaría un ácido conjugado al no perder este protón. Entonces, pierdo ese protón, ¿sí? Este protón lo perdería, ¿sí? Eh, gracias a que agrego un exceso de esto. Entonces, ya me quedaría como la sal, ¿sí? Este compuesto me quedaría como sal, ¿sí? Ya se iría y obtendría este compuesto, digamos, la 2,4 dinitrofenilacina. Bien, entonces vamos a ver un poco de la aspirina. ¿Se recuerdan? Las aspirinas eran muy malos para la CEA. Sí, veamos si pueden mejorar, digamos, en las sustituciones nucleofílicas. Acá hay algún ejemplo, ¿sí? De un libro de química heterocíclica. Vean que no le llaman complejo de Mesenheimer, ¿no? O Mesenheimer. Sí, sí, no, también le llaman complejo sigma porque es un complejo sigma. ¿Sí? Vean que el nucleófilo está formando un nuevo enlace sigma, ¿sí? Con la piridina. Ese nuevo enlace sigma, ¿sí? Lo hace ser un complejo sigma, solo que aniónico en vez de catiónico. ¿Sí? Vean que entonces el carbanión se localiza muy bien sobre el nitrógeno. Nitrógeno se cansa de tener los electrones, los regresa y ya tengo un buen grupo saliente. ¿Sí? Se pierde el halógeno y me queda el nucleófilo. Donde antes estaba el halógeno, ahora va a estar el nucleófilo. ¿Sí? Sustitución nucleofílica aromática. Desde luego, hay que aprenderse el mecanismo, ¿sí? De cómo entra y cómo puede salir el buen grupo saliente. Entonces, mucho ojo para el tercer parcial, obviamente, no para el parcial de esta semana. Bien, acá tengo otro ejemplo, prácticamente lo mismo usando piridinas. Sí, noten nuevamente dónde, eso falta faltó explicarlo, ¿no? En la diapositiva anterior. Digamos, reacciona con carbono 2, ¿sí? Se forma el complejo sigma y vean que estos electrones se localizan sobre el nitrógeno, ¿sí? Eso le da bastante estabilidad al intermediario. Después, este se cansa de tenerlo, regresa el doble enlace y entonces echa cloro. Si echa cloro, entonces ya tengo la reacción de sustitución nucleofílica aromática, ¿sí? Donde antes tenía un cloro, ahora voy a tener un grupo etóxico. ¿Sí? Vean, con piridina siempre es en carbono 2. Y si viniera alguna pregunta de predecir, siempre va a ser en carbono 2. Solo hay que identificar, muy importante, tienen que identificar el grupo saliente, ¿sí? Y el nucleófilo, ¿sí? Que va a ser el que va a sustituir al grupo saliente, ¿sí? Vean, la reacción es fácil de predecir, solo hay que saber que la reacción no es como en la CEA, que yo tengo como grupo saliente, digamos, un protón, ahora ya va a ser un ácido más fuerte, ¿sí? Eso es sumamente importante. Bien. Entonces, vamos a ver, aquí hay algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí está más o menos la reactividad, ¿sí? Digamos, aquí tengo, digamos, es una velocidad relativa, ¿sí? Usando siempre el grupo metoxi. Vean que la reacción se hizo solo usando grupo metoxilo, ¿sí? Vean que cuando es clorobenceno, ahí es nuestro parámetro, es 1. ¿Sí? La reacción tardaría, son mucho más rápidas. Por ejemplo, esta tiene 8 órdenes de magnitud más, es decir, eso es que 28, 200 millones más rápida que esta reacción. Vean solo esta, cambiando en 3, obviamente la reacción es mucho menos buena y en para es bastante buena, también por la deslocalización que se da en el carbono 2, ¿sí?
perdón, en el carbono 4, ¿sí? También está, por lo visto, es más rápida que en carbono 2, ¿sí? Entonces, en la diapositiva anterior habíamos dicho que era muy rápida en carbono 2, sin embargo, acá vemos que es más rápida en carbono 4 o en para respecto a la amina. Sí, acá tenemos algunas no usando anilina, sino usando nitrobenceno. Vean si es en para, logramos una reacción bastante rápida. Si fuera también para, pero un grupo electrón atractor, digamos, pero por efecto inductivo, más que por resonancia, sí, yo tengo la reacción un poco más lenta. Bien. Siguiendo, tenemos aquí también piridinas, digamos, siempre está en carbono 2. Vean, solo que aquí faltaría ver qué tipo de reacción es. ¿Sí? Digamos, tienen a 1, no sé si eso está, no está por acá, digamos, porque no es la misma usando metoxilo, digamos, porque este mismo sustrato es 2.8, ¿no? Entonces aquí, unas disculpas, faltó colocar qué nucleófilo es, ¿sí? Noten que esto es lo interesante, ¿no? Esto es quinolina, ¿sí? Y esto es isoquinolina, ¿sí? Vean que, digamos, la isoquinolina es poco reactiva si está en este carbono, pero es más reactiva si está en este carbono 2. ¿Qué sucede? Si ustedes, por las fórmulas de Kekulé, si acá uno puede ver que si esto entra, acá un nucleófilo, ¿sí? Estos electrones pasarían acá, ¿sí? Después estos deslocalizarían acá. Y entonces, ¿qué sucede? Ya en este anillo se perdería la aromaticidad. La reacción se hace mucho más lenta, mientras que acá no. Acá entra aquí y la aromaticidad no se pierde, ¿sí? Igual acá, entra acá y la aromaticidad no se pierde. Acá lo mismo, ¿no? Entra acá y la aromaticidad no se pierde. No así, raro, digamos, bueno, acá no había otra posibilidad. Vean que no usan este anillo. Vean acá, vean la diferencia entre este y este. Es prácticamente nada. Sí, vean que son tan reactivos acá porque no se pierde la aromaticidad. Acá el problema es que hay una pérdida de la aromaticidad. Bien, continuando. Entonces, sería el siguiente mecanismo. Acá sí vamos a terminar. Estas reacciones pues, son bastante sencillas. ¿Sí? Lo complicado es el mecanismo. ¿Sí? Pues mucho ojo, hay que saber el mecanismo. Entonces, esta es otra propuesta que hay también ya demostrada. ¿Sí? Ya se logró congelar el intermediario, que suena difícil de creer, pero ya está congelado, digamos, a menos no sé cuántos grados centígrados. Se logró hacer la difracción de rayos X y está demostrado que existe, ¿sí? Entonces, aquí vendría otra posibilidad, ¿no? La gente se le ocurrió y la apuesta, pues a pesar de lo rara que es, está aceptada, ¿sí? Digamos, la base podría tomar este protón, ¿sí? Entonces, estos electrones formarían otro enlace pi, digamos, y este se iría. Y tendríamos un intermediario raro, ¿sí? Que le llamamos bencino, ¿sí? Este sería un bencino, ¿sí? Creo que no me va a dar para, para, para ponerle nombre. Bencino. Sí, no. Oh, bencino. ¿Sí? Ese bencino ya después podría reaccionar con un nucleófilo, ¿sí? Eh, reaccionar acá, formar un carbanión acá, ¿sí? Y entonces ya el protón podría reaccionar con este carbanión, o sea, el carbanión reaccionaría con el protón y nos daría la reacción de sustitución nucleofílica.
Noten que aquí cambia un poco al anterior mecanismo. Vean que acá, por ejemplo, digamos, si yo marcara este carbono isotópicamente, ¿sí? Yo tendría al grupo X acá. Si asumimos que es este mismo, vean que no necesariamente la reacción les da sobre el mismo carbono. No es como la reacción anterior o el mecanismo anterior. En ese mecanismo, si está, digamos, cae por su peso, digamos que la reacción se da sobre el mismo carbono. En este caso, no. ¿Sí? Eh, Aquí tenemos tenemos la reacción tipo benzina, obviamente Y debería ser un grupo electrón atractor de preferencia, ¿sí? Digamos, ahora ya nucleófilo puede reaccionar, vean acá, es lo que medio platicábamos, ¿sí? Yo tendría al nucleófilo, digamos, para a digamos, la retención, digamos, de la regioquímica. Y acá lo tendría como quien dice en meta, ¿sí? Entonces vean que tengo las dos posibilidades si formo el benzeno. Eh, Prosiguiendo, ¿sí? Digamos, esto es del libro de Paula y Urcanis Briz, ¿sí? De ahí también podrían estudiar, vean, se tiene la reacción de clorobenceno, un reactivo fuertísimo, fuertísimo, por eso no podemos hacer reacciones vía bencino y el departamento porque necesitaríamos llevar el nitrógeno líquido, digamos amoníaco líquido. Sí, eso es a menos 78 grados. No, creo que es menos 33, una cosa así. Y entonces ya lograr tener, digamos, el amiduro para que el amiduro reaccione. So que no va a reaccionar tan grosero al principio, sino que va a tomar un protón que está en este carbono y va a generar un bencino. ¿Cómo sabemos o cómo a la Mara se le empezó a ocurrir estas ideas? Porque marcó este carbono, digamos, y se dio cuenta que tenía una mezcla de productos. Digamos, anilina con el NH2 en el carbono, digamos, que el, donde está el NH2 y el carbono vecino, ¿sí? Entonces, obtuvieron las dos posibilidades. Entonces, pensando, propusieron esto difícil y luego ya se logró demostrar que de verdad existía el tal benzino. Bien, entonces aquí está más o menos la regioquímica. Podría ser así. Mejor si tienen grupos electronatractores, ¿sí? Pero si, digamos, esto es, digamos, formando el bencino acá. Entonces, si yo tengo un grupo electronatractor, ¿sí? Digamos, se da sobre este carbono, independientemente que el grupo saliente estuviera acá, ¿sí? Y si tengo un grupo electrón dador, la reacción se da sobre este carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a generar un carbanión, ¿sí? En este carbono. Pues mientras más alejado esté del grupo electrón atractor, mejor. Y acá, mientras más cerca esté del grupo electrón, perdón, mientras más lejos esté del grupo dador, mejor. Y mientras más cerca esté del grupo atractor, mejor, ¿sí? Lo tomen en cuenta. Eh, un poco de la reacción, digamos, ¿no? eh, para hacer fenol, benceno, digamos, tengo clorobenceno, ¿sí? Creo que es quería decir, a estas condiciones de temperatura y presión, vean, yo voy a hacer la reacción de sustitución nucleofílica aromática. Vean, las reacciones es grosera, digamos, 360 grados, necesitarían un solvente que a esa temperatura, no pueden hacer la reacción en vidrio, ¿no? Porque 200 bar, sí, es una presión algo grande. Tendría yo que hacerla en material de acero inoxidable, ¿sí? O en un reactor, ¿sí? Ya más industrial. Entonces, ojo con eso. Entonces, esta reacción experimentalmente suena difícil. Bien, digamos, esa reacción también se ha demostrado que es vía bencino. Vean acá, más o menos el bencino no es tan bencino.
digamos, no está en este carbono sigue siendo sp2, ¿sí? Entonces no es un carbono sp. Lo que ocurre es que es más o menos lo que se tiene pensado es que es un dirradical, ¿sí? Vean, está el radical acá con el opuesto de este, ¿sí? Entonces no se va a ver un traslape totalmente así para decir que esto es un enlace sigma, ¿sí? Sí, no, sencillamente es como un dirradical, ¿sí? Eh, y vean que está en un carbón, en un orbital híbrido sp2, ¿sí? Tengo mucho eso. Entonces veamos un poco lo que ocurre según esto, ¿sí? Una vez que formamos el bencino, que es esta especie, ¿sí? OH podría entrar, digamos, como acá en grupos, obviamente, entrar por este carbono, ¿sí? Esta especie, vean que entonces este electrón pasa a este otro orbital y entonces ya tendría yo un orbital sp2, ¿sí? Como carbanión, igual muy inestable, ¿no? Cualquier protón que haya por ahí, este lo va a tomar para estabilizar, ¿sí? Porque ese carbanión no hay cómo estabilizarlo. Bien, prosiguiendo. Bueno, acá tenemos también la posibilidad, vamos a borrar un poco la pizarra, tengo la posibilidad de hacerlo al revés, ¿sí? Vean, puede reaccionar sobre este carbono, ¿sí? Y entonces la reacción, vean qué interesante, me da 50% sobre el carbono marcado y 50% en el carbono vecino, ¿sí? Entonces, al final, ustedes deben proponer, ¿no? Sí, obviamente, si les dicen que la reacción fue vía bencino, pues una vez toman este mecanismo. Si no les dicen nada, habrá que ver el producto, si hubo marcaje, si no hubo marcaje. Después habrá que ver la base, por ejemplo, si la base es muy fuerte, ¿sí? Si es más nucleofílico que básico, ¿sí? Por acá necesita una base fuertísima. Entonces, no hay muchas reacciones vía bencino, solo usando hidróxido de sodio, amiduro, ¿sí? Bases, ¿sí? Bases fuertes, ¿sí? Y no hay, digamos, y en el otro tendrían que usar nucleófilos fuertes. Entonces aquí está más o menos cuando ustedes tienen un grupo de electrón atractor, si ahí no hay de otra, el bencino, ¿sí? Se da sobre este enlace, digamos. Y entonces ya puede dar la sustitución directa, digamos, que le llama Jurkanis-Brice, o la sustitución cine, digamos, en el carbono vecino. ¿Sí? Noten que este es un grupo electrón dador, digamos, y por lo que vimos probablemente este sería el producto favorecido. Bien, esta es una forma de generar bencino, sí, y también reportada, sí, digamos, ustedes pueden convertir una anilina en sal de diazonio. Esta sal de diazonio ya se vuelve un muy buen grupo saliente y obviamente está a la par de un grupo carboxilato. Ese grupo carboxilato, si se va como CO2. Esa es la única reacción que está reportada, ¿sí? Para dar bencino, por lo menos que yo conozca, ¿sí? Así de un tirón, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? Este le da los electrones para formar el CO2, este los regresa acá y este se va. Entonces, este sustrato me da el bencino de una vez. Entonces, ya teniendo el bencino, yo lo hago reaccionar con cualquier otro nucleófilo, ¿sí? Y podría tener alguna reacción. Aquí hay otro, perdón, no era el único, ¿sí? Tiene este triazol, digamos que también podría formarse, ¿sí? Este triazol se podría perder como 2 moles de NO2, ¿sí? Por un rearreglo de esto. Si ven acá, yo podría regresar los Lick, una electrones. pregunta. ¿Sí? Por favor.
¿Sí escucha? El bencino sí está bien dibujado así. O sea, ¿Sí? no respetamos el ángulo de 180. O bien, o aquí solo porque así. No lo respondí radical. Entonces, si el carbono fuera, digamos, si estos dos carbonos fueran sp, sí, habría que respetarlo y probablemente no se llegue a formar así. Pero como es realmente un dirradical, digamos, aquí hay un electrón, digamos, en un orbital sp2 y aquí hay un radical en un orbital sp2, entonces está bien dibujado así. No hay problema. Ah, ya. ¿Sí? Ah, bueno. Un triple Gracias, enlace. Lick. ¿Ok? De nada. Bien. Entonces, continuando, esta es otra posibilidad. Este se reactivo de Julia. De verdad, no me acordaba que también podía dar un bencino. ¿Sí? Regularmente, si les voy a preguntar en el examen es sobre este, sí, que este es el que yo sí manejo bien. ¿Sí? Este es el que a mí me sé manejar y he visto más reacciones. Digamos, pero con este reactivo, igual. Por un deslocalización de electrones, si ven, la reacción está bien pensada, ¿sí? Se puede perder como NO2 y como SO2, ¿sí? Para generar el bencino y ya poder hacer reacciones. Bien, continuando, bueno, sería ya lo último, entonces gracias por su atención, espero su retroalimentación. Y el video pues lo subo a las redes, no se preocupe. Gracias.